Es un gozo para mí poder tenerlos en este día de ayuno aquí en la congregación. Un poco cansado, hemos estado toda la mañana casi hablando, seco la garganta, entonces estoy tomando un poco de agua. Mandan saludos de la iglesia de Casma. Nos ponemos en pie antes de empezar, vamos a glorificar a Dios. Nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Denle fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Tomen asiento, por favor. Nuestros hermanos también allá, comparto con ustedes, están en actividad. Lo bueno que veo en Casma es que se están uniendo. Sí, ellos tienen, una deuda y se están preocupando, se preocupan por pagar sus deudas. Sí, se prestó dinero para que hicieran la construcción y ellos siempre, semanalmente, están haciendo sus actividades. Y eso es algo que nos agrada para poder salir, y ellos quieren tener más cosas, ¿no? Quieren hacer más cosas, evangelizar. Bueno, estábamos cotizando, los comparto un poquito antes de entrar al mensaje. Quieren poner una pantalla gigante afuera en la calle para empezar a evangelizar así, con un nuevo proyector, una pantalla más gigante de pared a pared, la cual nosotros no tenemos. Entonces estoy averiguando eso para ver cómo hacemos. Y creo que nos están dando una lección, ¿sí? Son poquitos, pero nos están enseñando a unirnos, ¿sí? Nos están enseñando cómo trabajar. Ellos están trabajando, se están esforzando, y eso es una alegría. Bien, en esta tarde, ¿sí? Voy a compartir un tema muy delicado, muy especial. No es el diezmo, ¿sí? No es los diezmos. No voy a decir que el Señor me ha hablado, porque el Señor no está hablando cada rato, sino que he tenido un sentir de este tema muy delicado, ya que todos estamos aquí. El tema es el don de lenguas, ¿sí? Vamos a ir entonces todos a 1 Corintios capítulo 14. Hay mucha ignorancia en cuanto a este don. Este don ha causado mucha controversia en la iglesia. Por este don, que no han sabido entenderse, muchas iglesias se han partido y se han dividido. Y hoy vamos a descubrirlo, y hoy vamos a enseñar tal cual la Biblia nos enseña, para que el diablo nunca más haga estrago con ninguno de nosotros, y nosotros podamos enseñar, para que, hermano, nosotros estemos siempre haciendo lo que Dios nos manda, y no lo que el hombre nos enseña, o la doctrina de los hombres nos enseña, ¿sí? Entonces, recuerde que esto, 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios, es un tema muy importante para cada uno de nosotros, y hoy lo vamos a entender. Vuelvo a repetir, ¿sí? He tenido ese sentir, ¿sí? Una cosa es que yo tenga el sentir, otra cosa es que Jesucristo mismo me ha mandado, ¿sí? Yo he tenido ese sentir de compartir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir. Nosotros estamos en comunicación constantemente ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, iglesia, a ver si me presta atención, nosotros tenemos comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Nosotros hablamos con el Espíritu Santo. ¿Usted habla con el Espíritu Santo? ¿O habla con Jesús? ¿Con quién usted habla? A ver, responda a la iglesia. Estamos en una enseñanza. ¿Con quién usted habla? ¿Con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo nosotros hablamos. El Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra. Si nosotros tenemos comunicación con el Espíritu Santo, siempre estamos hablando. Él es el que nos habla, ¿sí? Él nos está hablando, porque si no, en vano Cristo se fue al cielo. Cristo dijo: yo me voy, pero envío al Consolador, ¿sí? Él está con nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos da la enseñanza de las lenguas, de los 9 dones y de los 9 frutos en la Biblia. Y uno de ellos, el más controversial, es el don de lenguas, el menos comprendido, por el cual en las iglesias ocurre siempre problemas. ¿Por qué? Porque no se enseña tal cual la Biblia enseña. Y hoy vamos a ver la profundidad del don de lenguas. Así es que los que han traído cuaderno, lapicero, anoten. Vamos a ponernos en pie y vamos a escudriñar la Escritura. Cristo nos mandó a ello. Ya hemos predicado de los diezmos, la primera parte, falta la segunda parte. Así que lo podemos hacer cualquier día entre semana, no se preocupe, lo voy a terminar ese estudio. Nos ponemos en pie, lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Pero sobre todo, dice Pablo, mire, está mandando el apóstol Pablo, el mayor apóstol en la Biblia. No está hablando Pedro, está hablando Pablo. Dice:
pero sobre todo que profeticéis. Pablo manda que sobre cuál de los 9 dones manda algo, que todos nosotros, esto es para toda la iglesia, no para los líderes, los pastores, ni para los evangelistas, es para toda la iglesia. Dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, por este privilegio de tomar, Señor, tus escrituras y poder en este momento escudriñarlo. Danos sabiduría, danos entendimiento y que sea la voz de tu Santo Espíritu en esta tarde quien nos hable a cada uno de nosotros, Señor Dios mío, presentes, y de todas las personas en el mundo entero que han de oír este mensaje a través del internet. Predicamos, Señor Dios mío, en esta tarde bajo el tema, el don de lenguas. Que seas tú hablando, que tu palabra traspase, Señor Dios mío, los corazones, Señor Dios mío, bajo el poder y la autoridad que tú nos has delegado como iglesia. Atamos, Señor, al hombre fuerte, a todo espíritu inmundo, a todo espíritu de oposición, todo espíritu que no glorifique tu nombre, sea atado y cancelado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de la gloria. Habla, Señor Dios mío, como tú siempre sabes hacernos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias siempre abiertas. Papel y lápiz en mano y sus Biblias al costado. La Biblia es importante que la tengamos abierta, porque vaya a pensar que nos estamos nosotros engañando. Hoy vamos a ver, estamos en ayuno. Cristo ayunó 40 días, hoy vamos a ver 40 versículos, ¿sí? Que son 40 balas para el diablo. Hoy vamos a dispararle al diablo con el arsenal que Cristo nos ha dado. Mucho tiempo el diablo ha engañado a las iglesias con este don. Hoy veamos lo que realmente las Escrituras dicen. Bien, estamos todos de acuerdo que el que escribe la carta a los Corintios es el apóstol Pablo, ¿correcto? Todos estamos de acuerdo ahí. Pablo escribe a los Corintios y Pablo, recuerde, estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno de los 9 dones, ¿ok? La Biblia dice que era el único apóstol que tenía los 9 dones, ¿ok? Entonces Pablo por el Espíritu le habla y dice lo siguiente. Primero, manda lo que todos apóstoles mandan, que nos amemos. El amor no es palabras, el amor son hechos, ¿sí? Por amor estamos aquí en la iglesia, por amor estamos nosotros en sacrificio, por amor vamos a evangelizar abriendo las escuelas dominicales, por amor enseñamos, por amor alabamos a Dios, por amor hacemos muchas cosas, ¿ok? El amor es importante. Pero luego Pablo dice, escucha iglesia, procurad los dones espirituales. Todos sabemos que existen ¿cuántos dones? 9 dones. Hay gente que dice que enseña que hay más dones y se confunde. Una cosa son dones, otra cosa son talentos. No confundan, no es lo mismo, ¿sí? Todas las personas tienen talentos, toda persona tiene talentos. Eso es bíblico, se lo demuestro en la Biblia. La Biblia dice que hubo 3 personas. A una le dio 5 talentos, a otra le dio 2 y a otra le dio un solo talento. Toda persona en el mundo tiene talento, hasta los mundanos tienen talentos. Hay gente que tiene el talento de cantar, tiene una voz preciosa, pero lamentablemente canta el diablo, canta en el mundo. En el mundo hay futbolistas que hacen cosas, maravillas de repente en la cancha. Ese es tu talento, pero lo hace para el diablo, ¿ok? En la iglesia hay gente que tiene talentos también. ¿Sí? Hay aquí gente que tiene talento para cantar, no es un don. ¿Sí? En la Biblia solamente hay 9 dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es el don de lenguas, ¿ok? Son dones por el Espíritu. Alguien enseñó el don del martirio. El don del martirio es un don. Si hay gente afuera en el mundo que fueron martirizados. Tupac Amaru fue martirizado y lo descuartizaron y él nunca negó su patria, nunca. Ahora, Tupac Amaru estaba lleno del Espíritu Santo, si era un sinvergüenza, ¿sabía? Era un borracho, un alcohólico. Y él fue martirizado. Ahora, entonces, ¿Tupac Amaru tuvo el don del martirio? No, ya. Solamente hay 9 dones, ¿sí? Y esos dones son puestos por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí todos? Ok. Sigamos entonces. Pablo dice lo siguiente. Quiere que todos nosotros tengamos los dones. Pero él manda algo importante. ¿Por qué?
Porque Pablo, escuche bien, Pablo tenía comunicación con el Señor. Pablo hablaba con el Espíritu Santo. Siempre Pablo estaba hablando con el Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que Pablo escribe esta carta. Y Pablo le llama la atención a la iglesia y le dice lo siguiente. Escucha, iglesia, para todas las iglesias, le dice lo siguiente. Procuren, ¿sí? Procuren, dice, profetizar. Ahora, ¿qué es profetizar? La gente piensa que el profetizar es el decir cosas que van a pasar en el futuro. Eso es el ministerio profético. No confunda con el don de profecía, no confunda con el profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. O sea que, hermanita, usted que predica, si se va a la casa de su amiga y usted habla la palabra de Dios, usted está profetizando. ¿Lo sabía? No, a ver, yo quiero que usted esté atento a esto, porque no vaya a pensar que usted le vaya a decir que el hermano está sacando. Y yo solo voy a demostrar eso por la Biblia. Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis. Le voy a leer lo que Apocalipsis capítulo 1 dice. Para que usted entienda que todo aquel que habla lo que está en la Biblia está profetizando. Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía. O sea, si tú predicas esta profecía que está aquí en la Biblia, ¿qué tú estás haciendo? Estás profetizando. Todo aquel que agarra la Biblia y empieza a predicar, está profetizando. Por eso que Pablo manda que todos profeticen, ¿ok? ¿Qué es profetizar? No se deje engañar. No es el que veo cosas del futuro. Eso no es profetizar. El profetizar es hablar la palabra de Dios. O sea, todos nosotros podemos profetizar, claro, ¿ok? Ahora, mire, Pablo dice lo siguiente, que todos procuren todos que profeticen, verso 2, porque el que habla en lenguas, escucha, el que habla en lenguas dice que no habla a los hombres, ¿ok? Porque, a ver, hermana Ivonne, voy a preguntar, no quiero que se me duerma, voy a hacer una pregunta a todos, estamos 40 aquí, a los 40 les voy a preguntar. A ver, Ivonne, ¿por qué dice Pablo que el que habla en lenguas no habla a los hombres? A ver, ya, muy bien. Ivonne agarra un punto. Ivonne dice que el que habla en lenguas está hablando en un idioma que no se entiende. ¿Estamos? Ahora, escuchen muy claro. Hay dos tipos de idiomas, solamente dos en el universo. Dos, ¿ya? Lenguas terrenales, ese es un tipo. Lenguas terrenales y la otra son lenguas espirituales. En las lenguas terrenales están divididos en varios idiomas. El español, el inglés, el francés, el japonés. Esas son lenguas terrenales. ¿Estamos? Pero aquí Pablo está hablando de lenguas terrenales. No. Él está hablando de lenguas espirituales. Sí, porque Pablo dice que el que habla en lenguas, los hombres no lo entienden, dice. ¿Por qué? Porque no hay, esas lenguas no se hablan aquí, son lenguas espirituales. Ahora, ¿dónde se habló lenguas terrenales? ¿Dónde se ha hablado lenguas terrenales? Y la Biblia lo habla de eso. ¿Qué? ¿Usted no sabía que el Espíritu Santo hizo hablar lenguas terrenales? ¿No sabe? ¿Quiere que se lo demuestre? Ok, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia. La venida del Espíritu Santo. Lea conmigo. Hechos 2, verso 3 en adelante. Leo y usted escuche, por favor. Dice: y se le aparecieron lenguas. Pregunto hasta ahí. ¿Son espirituales esas lenguas o son terrenales? No lo sabemos hasta ahí. Sigamos leyendo entonces. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y escuche, y dice la Biblia, cuando esas lenguas posaron sobre cada persona de los que estaban ahí, los 120 en el aposento alto, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Qué lenguas estaban hablando ahí? Lenguas terrenales, ¿sí? No fueron lenguas espirituales, ¿ok?
No sé si usted me entiende y se lo voy a demostrar. Mire, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, escuche, le explico, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en el cual hemos nacido? ¿Entendió? Ahora le explico, escuche, preste atención aquí adelante. Mire, ahí no se hablaron lenguas espirituales, se hablaron lenguas terrenales. ¿Qué idioma se habló ahí? Ahí, y la Biblia lo detalla, se habló el idioma, hermanos, de los que estaban ahí, de los mesopotamias, de los bitanios, de Capadocia, de Ponto, de Frigilia, de Panfilia. Todas esas personas venían de otros países y hablaban otros idiomas, idiomas terrenales, y el Espíritu Santo vino y no les hizo hablar lenguas espirituales. Por favor, entienda, esas fueron lenguas terrenales. ¿Entiende? ¿Para qué? Para que las que estaban personas de otro idioma entendiesen el Evangelio. Y esto ha sucedido. El hermano, el que fundador del movimiento misionero mundial, el reverendo Ortiz, cuando él predicó en Japón, Japón es el idioma más difícil, uno de los más difíciles en todo el mundo. ¿Sí? Él estaba predicando a una multitud enorme en Japón, ¿sí? Y tenía su traductor. La primera noche lo tradujo, y el hermano la siguiente noche él entró en ayuno, estaba en ayuno, hizo una vigilia y salió a predicar, empezó a predicar y el traductor le traducía. Cuando de repente el hermano seguía predicando y el traductor ya no hablaba, pero a él no le interesaba y él seguía predicando y la gente levantaba sus manos y lloraba y algunos caían al piso llorando. Y luego que terminó de predicar, el hermano le dice al traductor: pero ¿por qué tú no me has ayudado? La gente no me ha entendido. Y el traductor le dice: hermano, reverendo Ortiz, le dice, usted ha predicado en el mejor japonés que todos nosotros hemos podido escuchar. El Espíritu Santo tomó al hermano y le hizo hablar japonés y él ni siquiera se dio cuenta. ¿Entiende? Lo mismo sucedió en el libro de los Hechos. Y esto que le digo está en testimonio. Vaya al movimiento misionero mundial y escuche, y usted lo va a encontrar ahí en su historia. Eso está ahí y hay testimonios. Yo tengo los testimonios. Está ahí. Entonces, en Hechos no se hablaron lenguas espirituales, fueron lenguas terrenales. Entienda, por favor. ¿Ok? Ahora, Pablo está hablando no de lenguas terrenales, está hablando lenguas espirituales. Dice lo siguiente, dice que cuando uno habla y él está hablando, ahora yo pregunto una cosa, esas lenguas terrenales, ¿dónde fueron habladas? Fuera de la iglesia, porque el Espíritu Santo cayó en la iglesia y la gente salió para afuera danzando y hablando en otros idiomas y la gente estaba afuera. Sí, ahora ese día era día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía, ¿sí? Judía. Nosotros no somos pentecostales, ni metodistas, ni adventistas. No somos nada de eso. Nosotros somos siervos de Dios. Las denominaciones lo han hecho los hombres. ¿Sabe de dónde nace el pentecostalismo? No nace ahí. El pentecostalismo nace en el año 1910. Se fundó en Estados Unidos, en la calle Azusa. Nació el pentecostalismo ahí. No nace ahí. Pentecostalismo y Pentecostés. Pentecostés hasta el día de hoy se sigue celebrando. Es una fiesta judía. Sí, los judíos, los cristianos no eran pentecosteses. ¿Ok? Es más, a las iglesias que se llaman pentecosteses se les ha metido el diablo. Usted cree el canal de enlace, los apóstoles. ¿Usted qué cree que son ellos? Ellos son pentecosteses, ¿sabía? ¿Por qué el diablo no se metió a los metodistas? ¿Por qué no se metió a los bautistas? Se metió a los pentecosteses a engañarle. ¿Por qué? Porque es una denominación puesta por los hombres. Aquí nosotros seguimos a Cristo. Cristo no es religión. Cristo no es solamente de los pentecosteses o los pentecostales o de los metodistas o de los adventistas. ¿Sí? Por ahí hay un problema y eso quiero que usted lo tenga claro y no se confunda. ¿Ok? Nosotros somos cristianos evangélicos. Creemos en el don de lenguas, creemos en el Espíritu Santo, creemos en todo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, cuando usted encuentre un metodista, usted no le diga: tú eres metodista, yo soy pentecostal, no nos juntamos. Eso no es de Dios. ¿Ok? Ahora, Pablo dice lo siguiente:
que en la iglesia se hablan lenguas y esas lenguas los hombres no lo entienden. Por lo tanto, esas lenguas que hablan no son terrenales, son lenguas espirituales. Ahora, al igual que en las lenguas terrenales, hay varios tipos, como el español, el inglés, el francés, sí, y muchos idiomas. En las lenguas espirituales hay varios tipos también, ¿sabía usted? Hay lenguas angelicales, hay lenguas demoníacas, que son espirituales, y hay lenguas que solamente Dios conoce, ni siquiera sus ángeles conocen. Hay diferentes tipos de lenguas. Las lenguas no son todas iguales, ¿ok? Y la lengua no es repetir una misma frase siempre, eso es mentira. Aquella persona que dice que habla en lengua y que empieza a repetir una misma frase, no es el don de lenguas. ¿Me entiende? Porque imagínense, a ver, hermano Humberto, quiero hablar con usted, yo quiero hablar de un negocio con usted. Yo voy y le digo, hermano Humberto, yo soy cristiano, ¿sí? Y hermano Humberto, yo soy cristiano, hermano Humberto, yo soy cristiano, hermano Humberto, yo soy cristiano. ¿Tú me entenderías lo que yo quiero hablar contigo si siempre te digo, hermano Humberto, yo soy cristiano? No hay nada, no hay mensaje. El don de lenguas no es repetir una frase porque me acuerdo, lo escuché o me aprendí. Eso no es lenguas. El don de lenguas es hablar fluidamente palabras diferentes. Ese es el don de lenguas, ¿ok? Eso métanselo en la cabeza. Ok, sigamos. Entonces, hay diferentes tipos de lenguas espirituales. Lenguas angelicales, lenguas demoníacas y lenguas que solamente Dios habla. Ahora, escuche, mire, la Biblia dice, porque el que habla en lenguas habla a los hombres, sino, ¿a quién habla? A Dios. Entonces, esas lenguas que se hablan en la iglesia son lenguas que se hablan ¿a quién? A Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios nos hace que nosotros hablemos en lenguas? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted? Usted lo ha preguntado al Espíritu Santo, porque el que le va a responder eso es el Espíritu Santo, ¿eh? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da el don de lenguas. ¿Quién da los dones? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quiénes dan los dones? ¿Quién de los tres da los dones, hermana? El Espíritu Santo. No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene su función. Así como el pastor tiene su función, el tesorero tiene su función, el diácono tiene su función. Dios es orden, y la Biblia lo dice. Dios es orden y cada uno tiene su función y no se usurpan funciones. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí todos? Muy bien. Entonces, la Biblia dice que el que habla en lengua habla a Dios. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Por qué Dios permite que nosotros hablemos en lenguas? ¿Por qué? Porque usted sepa una cosa, que cuando usted habla palabras, ¿sí? Usted empieza a hablar a Dios, Señor, yo te pido esto, yo quiero esto. Usted sabe que los demonios les oyen, los demonios los escuchan, los demonios entienden las lenguas terrenales. Todas las lenguas terrenales se las conocen. Tienen miles de años ellos aquí. Ellos estuvieron en la Torre de Babel cuando las lenguas fueron divididas. Los demonios saben los idiomas terrenales, pero los demonios no saben las lenguas que se habla Dios. Ellos lo conocieron un tiempo cuando ellos estuvieron en el cielo, pero cuando ellos se rebelaron en contra de Dios fueron arrojados y hubieron lenguas que los demonios no aprendieron. Es por eso que cuando uno habla en lenguas, eso se llama hablar en el espíritu. Cuando uno empieza a hablar en lenguas, entonces es una comunicación directa que está tú y Dios, directa. Y el diablo y los demonios quieren entender lo que tú le estás pidiendo y no pueden. Es por eso que Dios a veces permite que nosotros oremos en lenguas. ¿Entiende? Para eso Dios permite las lenguas. Ahora sigamos, mire, esto es profundo, ¿eh? Escuchen. La Biblia dice lo siguiente. Dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Quién nos está haciendo hablar en lengua? Es el Espíritu. Y hace que hablemos, ¿qué? Misterios. Ahora, dice, pero el que profetiza, va por el otro lado. A ver, ¿qué pasa con el que profetiza? Pero el que profetiza habla a los hombres. Ve, ¿yo qué estoy haciendo ahorita con ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy profetizando. Les estoy predicando a todos ustedes, les estoy enseñando lo que la palabra de Dios enseña. El que profetiza habla a todos los hombres, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, si usted se cree más que el apóstol Pablo, bueno, esa es otra cosa. ¿Ok? Porque aquí nosotros de Pablo no le llegamos pero ni a los talones. Pablo fue un extraordinario hombre de Dios, ¿sí? Pablo era un hombre extraordinario. Sigamos, mire, dice la Biblia, diga. Gloria, mi agua, por favor, alcánzame.
Tranquilo, tranquilo. Estamos entrando. Ok, muy bien. Amén, hermano. Muchas gracias. Su participación del hermano González. Sí, efectivamente, todo eso vamos a hablar tranquilo. Estamos empezando, tenemos para rato todavía. Una hora, más de una hora. Miren, las lenguas de error que dice nuestro hermano son lenguas demoníacas. Ya, por eso estoy hablando. Estoy enseñando que hay lenguas angelicales, lenguas demoníacas y lenguas que solamente Dios lo entiende. Esas lenguas de error que nuestro hermano González habla son lenguas demoníacas que se meten en la iglesia. Por ejemplo, la vez pasada yo les conté claramente que una hermana estaba hablando en lenguas, sí, en una iglesia, aquí en Chimbote. No voy a decir el nombre de la iglesia, aquí en Chimbote. No se puede hablar el nombre de la iglesia. No vamos a hacer que la gente piense mal y no vaya a esa iglesia. Una hermana estaba hablando en lenguas, escucha, estaba hablando en lenguas y hablaba en lenguas y también las interpretaba. ¿Sí? Y luego vienen corriendo de afuera, ¿sí? Viene corriendo un niño y le llama a la hermana, le jala, y ella estaba cerrada justamente así hablando en lenguas, y le jala del vestido y le llama y le dice a la hermana, están pegando a tu hijo. La hermana dejó de hablar en lenguas y de profetizar y salió afuera, vio que le estaban pegando a su hijo y empezó a pegarle al otro chico que era mayor que él, y le empezó a pegar y le mentó la madre y le dijo de lisuras, y luego entró a la iglesia y siguió profetizando y hablando en lenguas. Pero para vergüenza del diablo, ¿sí? El niño que estaba afuera vino con su mamá, entró a la iglesia y le hizo pasar la vergüenza más grande delante de toda la iglesia. Para que usted vea. Lenguas carnales, lenguas, ¿sí?, de error, son lenguas por el mismo diablo que se le mete, los mismos demonios se le meten a la gente y empiezan a hablar cosas que no son. Pero bueno, todavía vamos a entrar en ese tema, todavía estamos entrando. Escuche, dice la Biblia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Escuche. Las lenguas que Dios nos da, ese don, el Espíritu Santo nos da, son para edificación ¿de quién? De nosotros mismos, ¿ok? Por lo tanto, usted tiene que hablarle bajito. Si usted habla en lenguas, usted le va a hablar bajito. ¿O será que Dios es sordo, hermano? ¿Dios quiere que usted le grite fuertazo en lenguas? No, hermanita, eso es un error. El hablar en lenguas aquí en la iglesia es para hablar para nosotros, y se lo voy a demostrar aquí en la Biblia. Mire, escuche, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Ahora, escuche, dice: ahora pues, hermanos, verso 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no se dieren distinción de las voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Asimismo vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, dice clarito, píntelo, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? Si tú empiezas a hablar en lengua, y usted me va a decir, no, que el Espíritu me tomó a momento. Ahora vamos a la Biblia. El hablar en lenguas, si tú estás hablando en lenguas, tú estás hablando a Dios, no le estás hablando a la hermana, ni al hermano, ni para que los demás hermanos escuchen, ni para el que dirige escuche. Cuando usted habla en lengua, cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te hace hablar en lengua, el Espíritu Santo empieza a hablar y tú empiezas a hablar en lenguas ahí, en tu sitio, empiezas a hablar. ¿Por qué? Porque esas lenguas nadie lo va a entender, pues, hermano. Si tú estás hablando misterios con Dios y Dios está hablando contigo y tú empiezas a hablar. Mire, la Biblia dice, porque la gente no lo va a entender, dice claramente. Pablo dice, ¿cómo va a entender la gente si ustedes no hablan palabras comprensibles? Ahora, sigue Pablo y dice lo siguiente: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Las lenguas tienen significado. O sea, no se trata de hablar, repetir una misma palabra, lo que decía el hermano, no se trata de repetir una misma frase, eso no es lengua, ¿sí?
lamentablemente me van a disculpar, pero eso no es lengua. Ahora, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también, pinte el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice Pablo, abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pide en oración ¿qué? Poder interpretarla. Entonces, si usted empieza a hablar, cualquiera de nosotros, escuche, si cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo nos regala, porque eso es un regalo, eso se llama don, se llama don, un regalo no merecido, es un don. Si el Espíritu Santo nos regala ese don, entonces tú empiezas en oración, empiezas a pedirle, Señor, yo no entiendo lo que yo estoy hablando, por favor te pido, permíteme interpretarlo, permíteme conocer qué es lo que yo estoy hablando, porque se supone que tú estás hablando en lengua, estás hablando a Dios, ni tú mismo lo entiendes. Entonces Pablo dice, el que habla en lenguas, pida a Dios interpretarla, pida a Dios ese don que está diciendo nuestro hermano. Hay que pedir el don de interpretación de lenguas. Ese es otro don que lo puede tener la misma persona o puede ser otra persona la que interpreta. Ahora sigamos, miren, verso 14. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué más? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, escuche este verso, anótelo. Pablo dice lo siguiente, el que habla en lengua no sabe lo que dice. ¿Sí? Dice que el Espíritu, o sea, ¿qué Espíritu está hablando? El Espíritu Santo que está en nosotros, dice que su Espíritu es el que ora. Pero yo sí quedo sin conocimiento, porque usted no lo entiende esas lenguas. Por eso que Pablo dice que es importante que nosotros tenemos que pedir el interpretar esas lenguas. Ahora, sigamos, miren. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Usted sabe que se puede cantar en lenguas? ¿Alguna vez usted ha escuchado a una hermana cantar en lenguas celestiales? Yo he escuchado a dos hermanas cantar en lenguas celestiales. ¿Sí? Lo he escuchado, yo lo he visto, lo he escuchado en un video. Y se siente, aunque es un video, se siente. Al igual cuando usted pone una prédica de Gigi Ávila, el Espíritu Santo, cuando ese hombre habla, tú sientes, ¿me entiendes? El Espíritu. A dos personas solamente le he escuchado cantar en lengua. Ahora, escuche. Mire, la Biblia dice lo siguiente. Porque si, escuche, verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, los visitantes que nos visitan a la iglesia, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, ¿para qué tiene sentido el que tú hables en lenguas fuerte, que todos te escuchen? Eso no está bien. Y se lo voy a demostrar. Aquí dice, te van a oír y no van a entender. Mire, Pablo dice lo siguiente, verso 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias a Dios, pero el otro, o sea, los demás, no son edificados, dice la Biblia. ¿Qué más? Doy gracias, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pregunto, ¿usted sabe cuántos idiomas, sí, cuántas lenguas espirituales hay? Hay muchas lenguas espirituales, diferentes, así como hay español, francés, en el idioma, sí, espiritual, en el angelical, las lenguas de Dios son diferentes. Y eso yo lo he aprendido. ¿Por qué? En muchos testimonios de hombres, hermanos, que Dios los usa de una manera, hombres de santidad, les doy los nombres, el hermano José Irión, el hermano, un pastor gordito, Arnaldo Torres. Dice el hermano lo siguiente, dice que un día le trajeron a una joven que estaba endemoniada, ¿sí? Y el hermano tiene don de sanidad, tiene don de discernimiento, habla en lenguas también el hermano y se lo nota. Ha levantado muchas iglesias por muchos lugares, ¿sí? El hermano tiene 12 hijos, 12 hijos tiene el hermano. Ya está mayor ya, es un hombre extraordinario, le recomiendo que escuche sus prédicas. Dice que el hermano estaba orando, dice que ponía las manos y los enfermos se levantaban, el hombre de silla de ruedas se levantaba. Pero trajeron a esta jovencita que estaba endemoniada, y pasaron adelante, los hermanos le pasaron los diáconos para que él orara por esta joven endemoniada. Entonces el hermano le va a poner la mano y el Espíritu Santo, no Jesús, el Espíritu Santo le habló y le dice, no ores.
hermano se quedó y habló entre sí, pero Señor, y el Espíritu Santo no lo volvió a decir más, simplemente le dijo, no ores. Entonces el hermano obedeció la voz del Espíritu, le dijo, pónganle ahí, vamos a orar al terminar el culto. Muy bien, terminó el culto, ¿sí? Se fueron todos y trajeron a la hermana, se quedaron los diáconos, los hombres, el grupo de oración y las familiares de la joven. Y empezaron a orar. Y el hermano le empezó a poner la mano y hablaba en lengua el hermano y reprendía al diablo. Y el hermano estaba consagrado a Dios, sí, los milagros habían acontecido, pero el demonio no salía de esta jovencita. Y el hermano hablaba en lenguas, ¿sí? Y la jovencita hablaba también en otras lenguas demoníacas y maldecía en la iglesia. Entonces el hermano se preocupó y escuchó la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo le dice lo siguiente: vas a coger a esta joven y le vas a llevar a la casa de oración donde tú tienes, y van a ir todos los hermanos y van a entrar en oración toda la noche por esta joven. Lo llevaron a la joven, los familiares lo llevaron y entraron en oración, y el hermano estaba con los líderes ahí, el ministro, estaban los diáconos y empezaron a orar. Y el hermano hablaba en lenguas. Hermano, 5 horas, ya iba a amanecer y la jovencita seguía con el demonio dentro. El pastor se sintió mal. El hermano dijo, nunca esto me ha pasado. El hermano, ¿qué hizo? En vez de renunciar y tirar la toalla, se fue al rincón. La joven estaba ahí sentada en la silla en medio del cuarto, de la habitación. Se fue al rincón, se arrodilló y los hermanos seguían orando y empezó a llorar. Lloraba de impotencia y le decía, Señor, ¿qué mal hay en mí? ¿Por qué esta joven no es libre? Y él sintió el dolor de la joven, porque aquella persona que ora, ¿me entiende?, por otra persona, no lo hace porque la gente los mire, sino lo hace por amor, como Cristo sanaba. Cristo sanaba porque él tenía amor por las personas. Y este hermano empezó a llorar. Señor, ¿qué hay en mí? ¿Por qué esta joven no sana? ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo viene y le habla y le dice, es que ese espíritu que está ahí, ese espíritu no es cualquier espíritu, le dice. Es un espíritu fuerte. Y solamente con las lenguas que tú hablas, no lo vas a poder arrojar. Tú hablas muchas lenguas que yo te he enseñado, le dice el espíritu. Y el hermano habla lengua, y yo le he escuchado hablar lenguas, diferentes tipos de lenguas. Y le dice el espíritu, le dice al hermano, le dice, con esas lenguas que tú sabes, no lo vas a poder arrojar. Entonces el hermano le pregunta al espíritu, pero ¿qué es este espíritu? ¿De dónde ha salido? Y el Espíritu Santo le dice, él ha salido de otro cuerpo y ha entrado en esa jovencita. Y el hermano inteligente le dice, si él ha salido de otro cuerpo, eso quiere decir que alguien lo ha botado. Y el Espíritu le dice, sí, mi siervo. ¿Sabes quién fue? Fue una ancianita de una iglesia. Todos los pastores se reunieron a orar y nunca, el hombre, este espíritu estaba en un hombre, en un moreno, estaba en un hombre y este hombre hacía cosas horribles, ¿sí? Y estaba endemoniado y los pastores se reunieron para orar y no pudieron sacar ese espíritu. Pero le dice el Espíritu Santo, fue una ancianita, mi sierva, una ancianita de 80 y tantos años, no recuerdo específicamente los años, no les puedo mentir. Una ancianita fue la que puso las manos y habló con lenguas que yo le di que hablase. Y ese espíritu salió de ese cuerpo y hoy ha entrado en el cuerpo de esta mujer. Y el hermano lloraba y le decía, Señor, yo no tengo esas lenguas, por favor dámelas. Y el Espíritu Santo le dice, recibe. Y el hermano empieza a hablar. Él empieza a hablar en el rincón, estaba de rodillas y empieza a hablar en lenguas. Cuando él empieza a hablar en lenguas, dicen los hermanos diáconos que estaban ahí mirando toda esa escena, y la jovencita sentada en la silla, amarrada a los brazos porque tenía mucha fuerza, empezó a gritar, empezó a decir, no es posible. No es posible, decía esta jovencita con voz de hombre fuerte, decía, no es posible. Tienes esas lenguas, aléjate de mí, decía, no te acerques, no te acerques. Y el hermano se empezó a acercar y hablaba en esas lenguas. Dicen los hermanos que cuando el hermano hablaba, los hermanos sentían, dice el fuego, y los hermanos cayeron al suelo, los diáconos, y el hermano le pone la mano y en esas lenguas reprendió a esos espíritus que tenía esa jovencita, y el espíritu salió y cayó la jovencita desmayada. Y salió. Yo pude entender que hay diferentes tipos de lenguas espirituales. Y aquí lo dice. La Biblia lo dice. Ahora, escuche. Volvamos a leer. Mire, dice la Biblia. Dice Pablo que hablaba muchas lenguas en el verso 18. Verso 19.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Entendió, hermanita? ¿Qué dice Pablo? Prefiero hablar 5 palabras, que todos ustedes me entiendan, que 10,000 palabras en lenguas que nadie me va a entender. No tiene sentido, hermano. ¿Sí? Sino lo que pasa es que la gente es emocionalista. Hay gente, hermano, yo he escuchado, hermano, yo he ido a varias iglesias a predicar. ¿Sí? Una vez una hermana estaba hablando en lenguas y abría sus ojos y luego los cerraba los ojos así, y yo lo estaba mirando. ¿Sí? Porque yo estaba ministrando, y el que ministra no puede cerrar sus ojos, porque el ministro tiene que estar ministrando y tiene que ver todo. Y yo la miraba y hablaba en lengua y saltaba y luego abría sus ojos para ver qué pasaba alrededor, cerraba sus ojos y seguía supuestamente ella hablando en lengua. Así es la gente, lo hacía en su carne. ¿Sí? Pero no se puede engañar. Mire, la gente no entiende que eso es jugar con el Espíritu. No entiende, la Biblia dice que no hay que blasfemar con el Espíritu, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni aquí ni en la vida postrera. Y eso es blasfemar con el Espíritu Santo. Aquel que quiere hacer creer a los demás que hablan lenguas, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay de aquel que intenta hablar en lenguas, ¿sí? Queriendo engañar, porque no es intentar. Hoy hay sinvergüenzas, ¿sí? En las iglesias que invitan a la gente, vengan, nosotros les vamos a enseñar a hablar en lengua. Mire, un hombre va a enseñar a hablar en lengua a las personas y dice, repite estas palabras, repite estas frases, así, así, así. Ya tienes el don de lengua, y eso está. Eso hay ahora en las iglesias. ¿Perdón? Depende, hermano. Cuando tú estás orando, tú estás cerrado tus ojos, ¿ya? Pero cuando tú estás predicando, ¿sí? Tus ojos están abiertos y el Espíritu te da palabra y tú sueltas las lenguas. Sí, sí, porque cuando tú estás orando, tú cierras tus ojos. Tú tienes que cerrar tus ojos para concentrarte cuando tú vas a hablar con Dios, ¿ok? Pero el que predica no, pues el que predica está mirando, sí, y habla lengua. Hay veces algunos predicadores que cierran sus ojos ahí mientras y hablan lengua, pero es otra cosa, ¿ok? Sí, porque está predicando, está ministrando, ¿ok? Muy bien, buena pregunta, esta es la respuesta. Sigamos. Mire, dice la Biblia, verso 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. ¿Sí? Y Dios ha hablado de tantas maneras y la gente no quiere hacer caso. Verso 22. Así que las lenguas, escuche, son por señal. ¿A quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es para nosotros. A nosotros se nos está llamado que todos nosotros profeticemos, que todos nosotros hablemos el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿O me equivoco yo? ¿O estoy enseñando algo que no está ahí? Está clarito ahí. Verso 23. Dice, si pues toda la iglesia, escuche, se reúne en un solo lugar. Y aquí va el mensaje, escuche. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán, ¿estáis locos? ¿Entiende? ¿Qué van a hacer los incrédulos? Se van a burlar del Evangelio. Estos son borrachos, estos están locos. ¿Por qué? Porque las lenguas tú tienes que hablarla para con Dios. ¿Sí? El don de lenguas es tú con Dios. Sí, Dios no es sordo. Entienda. Ahora, sigamos, mire, escuche. Dice la Biblia, pero, verso 24, pero si todos profetizan y entran algunos incrédulos o indoctos, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Verso 26, y escucha, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice? Hágase todo para edificación. ¿Para qué es? Para edificar todas esas cosas. Verso 27. Si alguno, dice, si habla alguno en lengua extraña, ¿cuántos deben hacerlo? Dice,
A ver, ¿qué dice? Si alguno habla en lengua extraña, ¿cuántos deben hablar? Dice, sea por 2 o 3. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Escuchen, pero primero un momentito. Primero estoy diciendo, ¿cuántos dice que deben hablar en la iglesia por lenguas? 2 o 3. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿pero por qué Pablo dijo 2 o 3? ¿Porque a Pablo se le ocurrió? ¿O porque fue el Espíritu Santo quien se lo dijo? Ahora, cuando tú hablas en lenguas, ¿quién está hablando? ¿El Espíritu Santo, sí o no? Y el Espíritu Santo tiene control, pues. 2 o 3. Pero hay gente que quieren todos hablar en lenguas. Ahora, escuche, esto es más profundo y va lo que dice el hermano José. Dice lo siguiente, dice, y por turno. O sea, aquí el hermano habla lengua, el otro hermano está hablando en lengua, el hermanito está hablando en lengua. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Y se los digo clarito a todos, eso no es de Dios. Porque Dios es orden y está ahí la Biblia. Dice, por turnos. Y uno, escuche, y uno es el que interprete. Un momentito, ahorita voy a las preguntas. Y uno, el que interprete. Verso 28, y con esto entro a sus preguntas. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle. ¿Qué? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Dice o me lo estoy inventando yo? ¿Dice la Biblia o me lo inventó el hermano Edgar Cruz? ¿Dice o no dice? No dice eso, le explico. Dice la Biblia que cuando una persona va a hablar en lenguas, ¿sí? Y va a hablar fuerte para que todos lo escuchen, ¿sí? Dice que deben ser a lo más 2 o 3. Los que van a hablar fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que los toma control de ellos. ¿Sí? Siempre y cuando haya una persona que tenga el don de interpretación, ¿sí? Y deben hablar por turno 2 o 3. Pero si no hay intérprete, dice Pablo, cállense y hablen solamente ustedes para con Dios, usted y Dios. O sea que aquí todos empezamos a hablar en lenguas, perfecto, todos podemos hablar en lenguas, pero solamente yo y Dios. Estoy hablando lenguas para con Dios. Y no voy a interrumpir a mi hermano que también está hablando en lenguas o que está hablando de repente en un idioma terrenal. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, pastor, por eso. Exactamente. Eso es cuando el Espíritu Santo hace a la persona que habla en lenguas, si fuerte, que todos escuchen, el Espíritu Santo toma a una persona y él empieza a hablar en lengua fuerte. Si él levanta la voz, no es que él levanta la voz, es el Espíritu que le hace levantar su voz y los demás escuchan. ¿Sí? Una vez que aquel acaba de hablar en lenguas, empieza el Espíritu Santo, lo deja tranquilo. Mire cómo trabaja el Espíritu, lo deja tranquilo y toma a otra hermana, a otro hermano y él empieza a hablar en lenguas. Puede ser la continuación o la rectificación de las lenguas que habló el hermano. Pueden hablar la misma lengua o otra lengua o otro mensaje. Habla en lenguas y luego calla. Y luego si hay oportunidad para un tercero, el Espíritu Santo toma a otra persona y habla. Si no, solamente basta con los dos. Una vez que acaba eso en turnos, el Espíritu Santo va y toma al que tiene el don de interpretación y empieza a hablar. Dios ha dicho esto. Y él empieza a hablar con idioma claro. El Señor ha dicho que todos debemos ayunar, que todos estamos en pecado. Pero cuando hay alguien que tenga ese don de interpretación, y cuando no hay alguien que tenga ese don de interpretación de lenguas, dice la Biblia que todos deben callarse y hablar para con Dios y no hacer aquí, ¿sí?, un mercado. Disculpando la palabra, pero eso es así. Porque hay gente que viene de afuera y habla así. ¿Qué es esto?, me dijeron un día. ¿Qué es esto? Muy fácil, pues, por los frutos. Por los frutos se conoce que el intérprete es de Dios. Es un hombre o una mujer santo, de buen testimonio, que cumple al Señor, diezma, que se congrega, que es fiel, que, hermano, se pone en sujeción, que está en constante ayuno. Vemos que trabaja, que hace la obra, que ama a todos por igual. Vemos sus frutos. La Biblia dice que por los frutos se conoce.
es para edificación. Yo he ido a tantas iglesias. Un día yo entré a una iglesia, todo el mundo estaba hablando, eso fue por la esperanza. Me invitaron a predicar a la esperanza, fui a la iglesia, todo el mundo estaba hablando en lengua. Todo el mundo hablaba y se topaban las hermanas hablando en lengua. Muy bien, dije. Ahora van a escuchar lo que la Biblia dice. Porque el diablo, yo les he dicho que el diablo se mete a las iglesias. El endemoniado estaba en la iglesia. Cuando Cristo salió a predicar al frente, el endemoniado estaba sentado junto a los demás hermanitos. Y cuando Cristo empezó a hablar la verdad, el endemoniado cayó al suelo y empezó a botar espuma por su boca. ¿Dice la Biblia o no? ¿Estaba dónde? Estaba en la sinagoga, ¿sí o no? O sea, el diablo se mete a la iglesia, pues hermano, ¿usted sabía? Es más, la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Entendió? Entonces, de aquí en adelante, y esto es responsabilidad del pastor y de los diáconos, de aquí en adelante todo se va a corregir, porque de aquí en adelante todo vamos a ir por la Biblia. Nosotros estamos haciendo muchas cosas por ignorancia, ¿sí? Y aquí lo que prevalece es lo que dice la Biblia, ¿ok? Aquí todavía no hay nadie que tenga la interpretación de lenguas, todavía no hay, ¿sí? Y no me va a venir, aquí todavía no hay nadie, porque Dios, mire, escuche, Dios le va a revelar al pastor, ¿sí? Porque es el ángel de la iglesia, le va a revelar al pastor quién es la persona a quien le va a regalar ese don. Primero, Dios cuando da un don le habla a la persona que le va a entregar a él. Con él trata y va y lo confirma con su pastor, porque ese miembro está bajo la sujeción de su pastor. Y el pastor es el que verá. ¿Usted entiende? No estoy diciendo algo que no esté en la Biblia, está ahí. Me va a hablar a mí, hábleme con Biblia. Sigo y todavía sigo, continúo. A ver, Gloria tiene su pregunta. A nadie, solamente al pastor. Los pastores son puestos por Dios. Le guste a la gente o no le guste a la gente, son puestos por Dios. El pueblo jamás pone un pastor, nunca. El pueblo no llamó a Moisés, lo llamó Dios. Aquí en la iglesia el gobierno no es democracia. Todos opinan, no. Eso nunca ha sido en el Antiguo Testamento, nunca se ha dado en el Nuevo Testamento. El gobierno de la iglesia es teocrático, ¿sí? Dios, la Biblia, los ministros, el pueblo, ese es el gobierno. Siempre ha hablado Dios así y se lo demuestro en la Biblia, siempre. Ok, ahora, Gloria hace una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si el pastor no tiene el Espíritu Santo? Dice, ¿no? Eso es lo que quiere dar. ¿Qué pasa si el pastor no tiene el Espíritu Santo? Pregunto yo, ¿cuándo una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que una persona tiene el Espíritu Santo? La gente piensa del Espíritu Santo porque empieza a danzar, empieza a hablar en lenguas, empieza a profetizar. No conocen la Biblia. El Espíritu Santo viene a una persona el día que tú aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador y te pone un sello. Se llama el sello del Espíritu Santo, nos pone un sello. Ahora, a todos Dios no les da el hablar en lenguas, porque un pastor o un ministro no hable en lenguas no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Eso es ignorancia. El Espíritu Santo está en las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Que no tenga esos dones, perfecto, pero tiene el ministerio, que es más grande que los dones, el ministerio del pastorado. ¿Ok? Sigamos. Dice la Biblia, escuche, mire, dice la Biblia. Me quedé en el verso, ¿me ayudan? Verso 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Verso 29, asimismo, los profetas, los profetas, hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. Ahora, escuchen, ¿qué pasa con el don de profecía? Porque es otra cosa, el don de profecía es otra cosa. Se levanta la persona que tiene el don de profecía y empieza a profetizar, solamente 1 o 2 dice la Biblia, y por turnos. Y el profeta, el que tiene don de profecía,
va a hablar, ¿sí?, palabras que todos nosotros vamos a entender, ¿sí? Va a hablar español. Entonces la Biblia dice que todos lo escuchen y luego juzguemos si lo que ha hablado ese profeta es de Dios o no es de Dios. No dice que tú le creas al profeta, dice juzguen si lo que ese profeta ha hablado es de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se levantó Jeremías, hubieron varios profetas y todos profetizaban, ¿me entiendes? Y todos le decían al rey: oh, dice rey, dice Dios que tú entres a la guerra porque te va a dar la victoria. Todos le profetizaban lo mismo. Llegó Jeremías le dijo: no, vas a perder. Israel va a ser entregado. Espere. Vas a ser entregado, le dice. Por lo tanto, aquí la Biblia dice que los que profetizan, 2 o 3, ¿qué va a hablar? Palabras de la Biblia. Sí, la Biblia va a hablar. Y el pueblo juzgue. Ahora, hermano, le escucho. 29. A ver, no entiende. Muy bien, muy buena su pregunta, está bien. Yo acepto todas las preguntas, perfecto, está muy bien. Nuestro hermano hace énfasis a algo muy interesante. Nuestro hermano dice que le hablaba en tiempo de los corintios, porque el hermano hace algo muy claro. Dice que profetas en este tiempo no existen, al igual que apóstoles. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en la Biblia. La Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pero ¿de qué profetas está hablando aquí, hermano? De los profetas que hablan la palabra de Dios, los que profetizan, exactamente, de ellos está hablando. ¿Y, hermano? De ellos está hablando. Tú eres un profeta, tú evangelizas, tú eres un profeta, tú estás profetizando. El hermano, si evangeliza, él está profetizando. Todos nosotros profetizamos. ¿Por qué? Porque hablamos la palabra de esta profecía. Nosotros lo llamamos predicar, pero la Biblia lo llama profetizar. A ver. No. Profecía, ¿sí? La profecía es hablar misterios, acontecimientos que van a acontecer. Pero el profetizar, que tú dirás, pero se aparece lo mismo, no es lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en nuestro idioma las palabras están juntas, pero en el idioma que fue escrito, en el griego, porque esto fue escrito en el griego, una palabra tiene diferentes significados en el griego, y es por eso que la gente no lo entiende. Profetizar, todos nosotros, aquella persona que predica el evangelio está profetizando, pero la palabra de profecía es cuando Dios te habla, que hables una palabra, algo que va a acontecer puntualmente, ¿ok? Eso es la diferencia. Pregunta. No. El que profetiza en el Nuevo Testamento es el que predica, el que evangeliza. En el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento estaban los profetas. Ellos sí miraban, sí, por ejemplo, Joel vio 3000 años al futuro y él vio los carros. Sí, dice que él veía las ciudades con carros con ojos, como con fuego, y avanzaba. Vio los aviones, Zacarías vio los aviones, decía. Ellos vieron el futuro, eran profetas. Por eso que la Biblia dice, pastor, lo busca. La ley y los profetas son hasta Juan. ¿Sí? Hasta Juan fueron los profetas. Llegó ahí y se acabó el ministerio profético. ¿Ok? El apostolado también, y la Biblia lo dice claramente, que Apocalipsis dice que solamente hay 12 apóstoles. Porque en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 puertas. Y esas puertas tienen los nombres de cada uno de los apóstoles. ¿Y dónde estarán los nombres de los tantos sinvergüenzas que se dicen que son apóstoles ahora? Esa es palabra de profecía, hermano. Ese es el don de profecía. No confundan el ministerio. Escuchen,
el ministerio profético es una cosa y el don de profecía es otra cosa, no es lo mismo. El ministerio profético llegó hasta Juan. Ellos miraban cosas puntuales en el futuro. La profecía, el don de profecía, es que el Espíritu Santo viene y te coge y te da una palabra. ¿Me entiendes? Que puede ser algo que te va a pasar, pero no quiere decir que tú estás mirando el futuro, sino te está diciendo y te está advirtiendo. Es la diferencia. El ministerio profético y el don de profecía. 5 ministerios, 7 dones. Uno de ellos es el don de profecía. ¿Ok? Muy bien. Continuemos porque esto es largo y se nos acaba el tiempo. Sigamos. Verso 30. Verso 30. Dice la Biblia. Y si a alguno le fuere revelado, escuche, y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, escucha, dice, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. ¿Entiende? Hermano, ¿entiende usted? Dice, cuando tú estás profetizando, ¿qué hacen todos? ¿Qué dice? Aprendan. ¿Sí? ¿Lo entiende? La Biblia dice que cuando usted profetiza, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos aprendiendo. Está clarito ahí. ¿No lo he inventado yo? ¿O lo inventé yo? A ver, yo estoy hablando otra Biblia, hermano. Pero si estoy hablando otra Biblia, usted agarre, levántese, coja su Biblia y refúteme con la Biblia. Con la Biblia. Aquí dice, para que todos aprendan. O sea, cuando tú estás enseñando, ¿qué estás haciendo? Estás profetizando, estás aprendiendo. Está escrito ahí. Verso 32. Aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus, escuche, ahora algo muy importante, márquelo y píntelo. Dice la Biblia, los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? ¿Cómo es eso? A ver, ¿usted entiende eso? ¿Alguien me puede explicar cómo es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que el espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? A los profetas. ¿Cómo lo entienden? No. Está hablando de otra cosa. Dice, el espíritu del profeta, o sea, del que profetiza, ¿sí? El espíritu, ¿de qué espíritu? Está hablando que el espíritu está sujeto a mí mismo. O sea, lo que yo estoy profetizando está sujeto a lo que yo digo. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, hermano, que hay gente que dice, no, yo no tengo control. No es así. Aquí dice que el espíritu está sujeto al mismo profeta. No, que el Señor me hizo hacer esto. No. Tú tienes el control. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no es como los demonios. El Espíritu Santo es caballero, ¿me entiendes? Y Él te respeta, ¿me entiendes? Y el demonio no. Los demonios toman control de ti y te hacen hacer lo que tú no quieres. Pero el Espíritu Santo primero trata contigo. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu, ¿me entiendes? Y tú empiezas a profetizar. Pero está en ti, tú tienes control. Tú tienes control. Aquí dice la Biblia que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo tengo el control. Yo soy responsable por mis hechos, por lo que yo predico, por lo que yo enseño. Eso es lo que dice ahí. El espíritu está sujeto. Pero hay gente que dice, no, el espíritu me hizo hacer cosas. No, me hizo hacer cosas. Una vez estaba en una iglesia y una mujer empezó a gritar como lobo. Escucha, empezó a gritar, ¡au! Así empezó a gritar. Y luego empezó a profetizar. Y sucede, hermano, sucede, se va a topar. Empezó a gritar. Hermano, yo tengo los videos, están en internet. Las mujeres empezaban a gritar en la iglesia como lobos, ¿sí? Y dice en la Biblia que y el ministro le decía, está profetizando. Amén. Le está profetizando, le decía, está profetizando. Y la gente escuchaba y otro se tiraba al suelo de carcajadas. Y luego le levantan, pero le pregunta al reportero. Mira, el reportero entró a la iglesia y le pregunta, le dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué tú has hecho eso? Y ellos le dicen, no, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando el Espíritu Santo baja, toma control de ti y uno no tiene control y uno hace lo que el Espíritu Santo le hace hacer. Eso es mentira. Aquí dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El Espíritu Santo no te va a hacer eso, que tú grites como un lobo, que tú te revuelques. Le llaman el ministerio de la borrachera y algunos se empiezan a echar borrachos y dicen que están ebrios del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia.
el espíritu está sujeto. ¿Me entiende el profeta? ¿O me lo inventé? Está ahí en la Biblia. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, hermanito. No. Hay gente que dice, no, pero yo dudo, hermano, ¿será de Dios o no es de Dios? Hay gente que está dividida, pero eso no es de Dios. Dios no está ahí. Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios viene a la iglesia, escuche, nadie puede resistirlo. Hasta el más incrédulo se va a quebrantar. ¿Me entiende? Cuando Dios viene a la iglesia, el Espíritu Santo toma control de la iglesia, nadie lo resiste, hermano. Así seas tú una persona que no cree en nada, tú caes rendido ante la presencia de Dios. La Biblia dice que tiembla la tierra. ¿Me entiende? Entonces cuando usted no sienta nada, tranquilo, no es Dios, porque Dios toma el control. ¿Ok? Sigamos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros ha llegado? Y si alguno que se cree profeta o espiritual, reconozca, dice Pablo, lo que os escribo. Son mandamientos, ¿de quién? Del Señor. Mas el que ignora, que lo ignore. Pablo dice, hermano, va a haber gente que no le va a gustar esto que ha aprendido, lo va a ignorar. Y Pablo dice, el que lo va a ignorar, que lo ignore. Tranquilo, dice. Así que, hermanos, procurad profetizar. No impidáis el hablar en lengua. Por si acaso, escucha, no impidáis el hablar en lengua. Una vez una hermana, sí, vino y acusó diciéndome que yo había enseñado que yo no creo en el don de lengua. Eso dijo una vez una hermana, que yo le había enseñado que yo no creo en el don de lengua. Lo que yo no creo es en el desorden. Yo no creo en las lenguas carnales. Yo no creo en las lenguas demoníacas. Yo no creo cuando tú te sales de la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y yo sí creo en el don de lenguas. Yo creo en los 9 dones. Pero nadie me va a venir a engañar que el don de lenguas es así como ellos dicen que es. Porque aquí no es como el pastor diga, no es como el predicador diga, no es como el movimiento diga. Aquí es como la Biblia dice. Y ya vimos cómo la Biblia dice que es el don de lenguas. Hagamos todo decentemente y con orden. Mandamiento del Señor. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor por la enseñanza de esta tarde. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo y la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dele fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.